¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos? Buenos días. Espero que todos estén bien. Creo que sí, ¿verdad? Todos están bien. Gracias a Dios por todos y cada uno de los que están aquí presentes y aún los ausentes que no pudieron venir o que no han podido venir. Dios está haciendo cosas grandes y buenas, maravillosas está haciendo Dios. Te doy gracias, Dios, por esta linda mañana en la cual tú nos permites estar reunidos nuevamente en tu nombre. Tu palabra nos dice que en donde dos o más estén reunidos, ahí estás tú. Te doy gracias por la satisfacción, Señor, que nos das de vivir, poder tener una vida plena en Cristo. Gracias porque a partir de esta gran herencia, tú nos bendices a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, reunidos. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que da testimonio a través de tu palabra para que le demos viva imagen a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias te doy. Amén. Bueno, miren, aprovechando un poco los tiempos que estamos viviendo y la época que vivimos, muchos de nosotros desconocemos la Navidad o la Natividad, que viene siendo el mismo significado. La Natividad o la Navidad es aquel nacimiento del cual nosotros podemos tener memoria o historia. Los hijos que nosotros heredamos o que tenemos fueron nacidos, fueron en una Navidad en la cual nosotros pudimos tener la satisfacción de verlos nacer, en algunos casos, en otros casos quizás no los vimos nacer. Pero esta Navidad que nosotros estamos tratando de recordar es la Navidad de Jesucristo, o sea, el nacimiento o la natividad de Jesucristo. Ustedes saben que el 25 de diciembre, o la mayoría que estamos aquí sabemos, que el 25 de diciembre no fue la fecha exacta que nació Jesucristo. Muchos de nosotros pensamos que estas fechas, o la fecha del 25, la tenemos que celebrar como un compromiso vivo de que, o presente de que esa fecha es la exacta de la cual nosotros tendemos a festejar, ¿verdad? Si en algún momento Jesucristo nos hubiera dicho que festejáramos su día de nacimiento, nos lo hubiera dejado dicho. Pero en realidad, desde el Génesis hasta Apocalipsis, no nos dice que festejemos la natividad como tal. No es malo reunirnos en familia, reunirnos en amigos, en una fecha especial, ¿verdad? Para celebrar el nacimiento de Jesús, pero el nacimiento de nuestros corazones. Ese es el verdadero significado en el cual nosotros tenemos que estar conscientes de cuándo inició el proceso de la natividad. La natividad de Jesucristo, aunque la fecha como tal, se los digo, no se conoce y no es exacta. De hecho, se desconoce. Los teólogos, los antropólogos, los que se dedican a investigaciones profundas tanto de las teorías como de la historia, no han dado con la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Y la mayoría de protestantes católicos romanos celebran la Navidad normalmente este 25 de diciembre. Pero hay iglesias, o si lo quieren ver así como religiones, que festejan en diferentes días. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa, ellos festejan el 6 de enero. Festejan el 6 de enero. Hay otras iglesias, que es la Armenia, que festeja el 19 de enero. Esta celebración atrae tanto a los que no creen como a los que creen. Y festejan el 25 de diciembre, ¿verdad? Pero, ¿qué significado tiene la vida de Jesús? Tanto poder tuvo la vida de Jesús que la misma historia se divide a partir de su nacimiento, en donde antes de Cristo y después de Cristo. El 25 de diciembre data de los tiempos donde se empezó a festejar por primera vez, de los tiempos de Constantino, 325 años después de Cristo. Hay datos en el cual los apóstoles o los seguidores de Jesucristo nunca
celebraron el nacimiento de Jesús. Pero se empezó a celebrar después de 325 después de Cristo, porque ahí fue en donde se hizo como día oficial el 25. No existía una fecha exacta y no se celebraba. Del 325 hacia atrás no se celebraba la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesucristo. Pero nosotros, como hijos de Dios, como herederos de la gracia y el favor de Dios, esta historia nos trae muchas grandes bendiciones. Muchas grandes bendiciones. Para ti, ¿qué es el significado de un nacimiento o una vida nueva? ¿Qué es el significado? Tú sabes que una criatura cuando nace puede traer satisfacción personal, general a la familia. Cuando una criatura nace, tú no tienes el entendimiento ni la capacidad, ni yo la tengo, para saber cuál va a ser el futuro de esa criatura. Si va a ser en su vida uno de los precursores de grandes bendiciones a otras personas, si va a ser un presidente, una presidenta, si va a ser una diputada, un diputado, si va a ser un médico, una médico. Eso lo vamos viendo en el transcurso de la vida de la persona. Pero esa vida puede generar vida a partir de su nacimiento. Por eso Dios condena a todas las personas que detenemos la vida, porque Él es el generador de la vida. Tanto en todas las áreas, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, nosotros no somos asesinos, pero nosotros creemos que en muchas ocasiones el asesino es físico. Recuerden que hay un asesino intelectual, en el cual puede matar a sus propios hijos con la lengua. El poder de la vida está en la lengua. Y tú puedes determinar y decir, es que yo no soy asesino. Pero la lengua tiene tanto poder que muchos espíritus de los niños están hoy en día muertos. No tienen una visión, no tienen una meta, no tienen un objetivo, no quieren creer en nada, no sienten tener ese deseo de vivir. Muchos no tienen deseos de crecer, muchos no tienen ni siquiera una idea de qué es lo que quieren ser. Porque muchos de nosotros nos encargamos de destruir las vidas de otras personas. Pero, ¿cuál es el fundamento de esa vida real? ¿Cuál es el fundamento? El dador de la vida nos dice claramente que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Porque Él, el que creó la vida, vino a determinar cómo debe de ser la condición humana para la vida de un niño o para la vida de nosotros. Tú, en tu desarrollo social o intelectual o tus capacidades, ¿crees que alcanzaste la vida plena, verdadera? ¿Tú crees que has alcanzado esa plenitud de vivir en donde Dios te puso para que te desarrolles con unas capacidades que te dio impresionantes? Nosotros mismos nos hemos encargado de limitarnos. Nuestro desarrollo y nuestras capacidades se han quedado posiblemente muertas en un estado vegetal, porque hay un enemigo que se llama Satanás que se ha dedicado a destruir las vidas de las personas por medio de un ser vivo, o de un niño o de una pequeña, de una niña. Puede haber la esperanza de un pueblo, puede estar la esperanza de una familia, puede estar la esperanza de una satisfacción en plenitud del mundo, donde te das cuenta cómo llegan a ser esos seres impresionantemente llamados o teniendo un llamado de gracia para liberar o libertar a los pueblos, para libertar o liberar a las familias de la esclavitud a las cuales muchos de nosotros estamos atados. Quizás no te des cuenta y no alcances a magnificar o a entender tantas bendiciones que tienen tus hijos o tú mismo, que te limitaste o nos limitamos a ser lo que somos porque no tuvimos en algún tiempo al que da la vida. Espero y yo sé que Dios nos va a dar la sabiduría, el entendimiento y la revelación, la capacidad de comprender
qué es el nacimiento de Jesús en nuestras vidas y sobre todo a quienes Dios quiere darles vida. Tú puedes ser, desde ahorita métete en tu cabecita, tú puedes ser el libertador de muchas familias. Tú puedes ser la liberadora de muchas áreas en tu propia familia, en un círculo social. Es más, puedes ser la liberadora o libertadora o libertador del mismo México o posiblemente de una nación grande y maravillosa. Tenemos muchos casos en la Biblia, el cuales podemos mencionarlos, pero no es ahorita el tema. La natividad de Jesús, un regalo de la vida a la humanidad, que es nuestro tema. La natividad o la Navidad de Jesús, un regalo de vida a la humanidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nos dice Juan 5:21, no me lo busquen, ahorita yo se los doy porque quiero terminar el tema, si es un poquito amplio y sí quiero terminarlo rápido, ¿sí? Dice, porque como el Padre levantó a los muertos, ¿a cuáles muertos se refiere? A nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y les da vida, así también el Hijo, los que quiere. Fíjense, los que quiere, da vida. No es a todos, a los que quiere. El Hijo le da vida. Siéntete en esa parte de honor de haberte dado Jesucristo vida a tu vida. Siéntete en honor, porque hay personas que Jesucristo no las escoge para darles vida. Y tú eres uno dichoso, una dichosa, por haber obtenido la vida por medio de Jesucristo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. En este sentido, ustedes han escuchado de los chifres, ¿verdad que no? Bueno, quién sabe qué sea eso, o qué se coma, o qué sabor tenga, ¿verdad? Bueno, son personas que sin hijos escogen no tenerlos por elección. Son aquellas personas que no quieren tener hijos por elección. Han ido tomando fuerza, si bien el término comenzó a escucharse tímidamente hace algunos años atrás, ahora ya muchas personas comparten abiertamente que no quieren tener, en este caso hijos, ¿verdad? En ningún momento de sus vidas, hijas e hijos, y no por ello odian a los niños y niñas, o son personas frustradas, egoístas y superficiales. No porque no quieran tener hijos, no son de este tipo de personas. Porque hay personas que no quieren tener hijos, ¿verdad? Hemos vivido en un engaño, o en realidad tienen una justificación clara de no tener hijos. La Biblia, en una versión muy bonita, ahí es donde quiero que ya me empiecen a acompañar, en Génesis capítulo 27, capítulo 1, vamos al capítulo 1. Capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1. Versículo 27 y 28. ¿Ya lo tenemos? Dice, cuando Dios creó al hombre, le estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, porque está muy clarita lo que les voy a leer. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Versículo 28. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No es que yo esté en contra de que si quieran tener hijos o no quieran tener. Dios es el mismo creador del cielo y de la tierra y de todo lo que vemos y lo que no vemos. Y Él dio su bendición para que fructifiquemos, para que procreemos, para que tengamos muchos hijos, ¿verdad? ¿De dónde vino esos children que le llaman, verdad? Las personas que no quieren tener hijos, que por algo se les metió en su cabecita que no quieren tener hijos, ¿verdad? Dice que es un error traer nuevos seres humanos al mundo. El provocador pensamiento analista del filósofo David Benentar se ha dicho que podría ser el filósofo más pesimista del mundo, por su conocimiento de que la vida es terrible y no merece un absoluto vivir. En su libro Mejor nunca haber existido, el director del Departamento de Filosofía de la Universidad de la Ciudad de Cabo, en Sudáfrica, aseguró que nacer es una profunda y terrible desgracia. Fíjense cómo va a ir todo lo que les estoy diciendo, porque nosotros podríamos decir, es que yo no comparto eso. Pero cuando nuestra actitud determina la vida de una persona y los llevamos a la muerte paulatinamente en su espíritu, compartimos lo que este hombre está diciendo. Recuerden, el poder de la lengua, en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Dice, por eso opina Benentar a sus 51 años, lo mejor que puede hacer la humanidad es dejar de procrear para lograr la extinción de los seres humanos de la faz de la tierra. Este analista, así como las personas que les mencioné hace ratito que no quieren procrear, se llaman antinatalistas. Antinatalistas, personas que no quieren que nazcan las personas o que no quieren que tengan hijos. Dice una persona en la red social sobre el tema, ¿no sería mejor dinamitar la tierra y acabar con todo? Tomás, de 29 años, vive en el estado de Inglaterra, aunque su idea de volar el mundo es algo así como un experimento mental, está seguro de una cosa: los humanos no deberían reproducirse y nuestra especie debería extinguirse gradualmente. Esta es una filosofía llamada antinatalismo. Aunque la idea se remonta a la antigua Grecia, ya la Biblia nos hablaba de eso, las redes sociales le han dado un gran impulso recientemente. Por ejemplo, en Facebook hay decenas de grupos antinatalistas, algunos con miles de miembros, y muchos de nosotros ni nos damos cuenta, fíjense. Pero bueno, en Reddit, si lo quieres conseguir ese canal, los grupos antianalistas tienen casi 35,000 miembros que solo uno de las docenas de grupos que existen en Facebook de esta temática antinatalista tiene más de 6,000 seguidores. Una persona nada más, fíjense. Están dispersos por todo el mundo y sus creencias se fundamentan en una variedad de razones. Ellos tienen sus razones. ¿Por qué quieren que los niños o las personas no tengan hijos, verdad? Entre ellas están las preocupaciones sobre la herencia genética, no querer que los niños sufran, el concepto de consentimiento y las preocupaciones sobre la sobrepoblación y el medio ambiente. Ustedes saben que esto no es nada bueno, así como lo decíamos, se remonta desde los griegos, pero también en la Biblia nos habla muy claro acerca de por qué Satanás no quiere que los niños, ¿verdad?, sean nacidos o que nazcan, porque en realidad todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. El problema es que nunca hemos llevado a cabo nuestro propósito. Ese propósito de que Dios nos trajo a la tierra se ha quedado bloqueado y muchos vivimos vidas vanas, sin sentido.
vidas pasajeras que nada más se tornan en un sentido de vivir nuestra propia vida, donde no damos vida a los demás, sino queremos que nos den vida a nosotros, siendo la parte egoísta la que nos mueve en el mundo. En este relato que les voy a leer, dice de la Biblia, el rey Herodes el Grande, porque había dos, recuerdan, tenía su hijo Herodes, y Herodes el Grande mandó ejecutar a los niños nacidos en Belén. Mandó ejecutar a los niños nacidos en Belén, menores de 2 años. Menores de 2 años. Según el pasaje de Mateo, Herodes dio esta orden al verse engañado por los sabios del Oriente que habían prometido proporcionarle el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Mateo dice que este acontecimiento cumple con la profecía de Jeremías 31:15. Apúntenlo si quieren para que lo estudien un poquito. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo o la profecía. Oráculo es una profecía, lo dicho por el profeta Jeremías. Un clamor se oyó en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen. Ya no existen. Este pasaje Dios nos lo muestra a través del Evangelio de Mateo, si me quieren acompañar. El libro de Mateo, capítulo 2, versículo 16 y 18. ¿Ya lo tenemos? Dice: entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se enfureció sobremanera y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo porque había indagado de los magos. Entonces tuvo cumplimiento lo que fue dicho mediante el profeta Jeremías, que dijo: una voz se escucha en Ramá, gran llanto y lamentación. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque perecieron. Dense cuenta que Satanás no sabe el propósito de las personas, porque no les es revelado. Él tiene entendido que puede levantarse una persona del linaje, porque sabía que era del linaje de David. Satanás conoce las escrituras, ustedes lo sabían, ¿verdad? Y se las sabe mucho mejor que algunos de nosotros. Se las sabe, por eso nos engaña muy fácilmente. Satanás sabía que en este caso iban a ser un rey del linaje de David, que iba a venir a destruir sus planes, sus propósitos de Satanás, porque en esos tiempos las guerras eran muy, pero muy cotidianas, ¿verdad? Y como Satanás se dio cuenta que iban a ser un rey, dijo: algo está sucediendo, y por medio de Herodes empezó a buscar, obviamente, un instrumento, ¿verdad? Un instrumento de Satanás. Herodes empezó a buscar la forma de llegar a esa criatura. ¿Para qué? Para llevarle regalos, para felicitar a los padres, que iba a ser una gran bendición. La Biblia nos revela para matarlo. Pero como no pudo encontrar porque no se le fue revelado, Dios se lo escondió al niño, ¿verdad? Él se sintió tan frustrado que ¿qué hizo con el poder que tenía? Mandó matar, destruir vidas, porque sentía que si entre esas vidas encontraba al rey, al que iba a liberar al pueblo de Israel, había cumplido un propósito. Dense cuenta lo que nos está revelando la Biblia, Dense cuenta. O sea, ustedes pueden ver una historia muy bonita en Jesús, el nacimiento, y dices: wow, eso es impresionante, pero redáctalo a tu vida.
¿Te has dado cuenta por qué has sufrido tanto en tu vida? ¿Te has dado cuenta por qué no has pasado en algún momento de la posición en la que te encuentras? ¿No te has puesto a pensar por qué ha bloqueado Satanás tu existencia en esta tierra con el propósito que ha puesto para liberar o libertar a otras personas? La vida de un ser o de un niño trae trascendencia en esta tierra. Pensamos muchos de nosotros que nada más es vivir por vivir. Y no es el objetivo ni la meta de Dios traer a una persona al mundo. Nada más vive por vivir. Gana dinero, cásate y pues a ver qué haces. ¿Ustedes creen que Dios, el soberano del mundo, el creador de todas las cosas, el que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ustedes creen que nomás nos hizo para, órale, aviéntense ahí como animalitos y ya crezcan y demás? No, todos y cada uno de nosotros tenemos una misión, una visión y una meta en esta tierra. Quizás no te has dado cuenta, pero tú desde pequeño fuiste tan atacado que el enemigo mismo desde pequeño te quiso matar. A lo mejor muchos de ustedes en el vientre de su madre. No se dan cuenta cómo Satanás, el que dice, le leí desde el principio en Juan, ¿se acuerdan? Dice que en él estaba la vida. Y él es el camino, la verdad y la vida. Y él le da vida al quien quiere dársela. Por eso les digo, ¿por qué estás aquí tú? ¿Para vivir una vida nada más por vivirla? Claro que no. Tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos nosotros una visión y una misión que cumplir en esta tierra. Pero el engaño de este mundo ha hecho que muchos de nosotros perdamos la visión de poderle dar vida a otras personas. Tú sabes o te darías cuenta que por medio de ti hay muchas personas que pueden vivir. Te podrás dar cuenta que muchas de las personas que están a tu alrededor te tienen en una observación y te tienen en una estima que por medio de una palabra de aliento tú las puedes levantar. O por tu ejemplo, esas personas se pueden llegar a tener vida por medio de Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí pudimos haber tenido una posición en un lugar especial en la política posiblemente? O quizás en una empresa donde podamos desarrollar y capacitar a nuestros trabajadores para que conozcan de Cristo y darles vida. No vida social nada más, sino vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una familia en donde muchas de las veces más bien nos la pasamos peleando y hablando mal de los propios hijos que bendiciéndolos? ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa parte tan inherente de decir, ¿por qué son mis hijos así? ¿Por qué son estos niños así? Mira, son unos, ya ves como antes nuestro vocabulario se levantaba mucho en contra porque desconocíamos de Cristo y los maldecíamos en vez de bendecirlos. Eres un tonto, eres un desdichado, palabras obscenas y palabras obscenas. Y el niño en su espíritu poco a poco fue muriendo. Y si se dan cuenta, muchos de nosotros éramos esos niños. Herodes, por medio de ese espíritu de muerte, quiso asesinarnos espiritualmente para no cumplir el propósito que Jesús en su nacimiento vino a traer al mundo. Vino a traer al mundo. Jesús dice la palabra en 1 de Juan 3:8. Voy a ir un poquito rápido, si me pueden acompañar. 1 de Juan 3:8. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo. El que practica. ¿Qué es practicar? Hacerlo continuamente, ¿no? Ir al parque y hacer ejercicio diario, ese es ejercitarse. Si diario yo lo estoy practicando, quiere decir que no soy de Dios, sino soy de ¿quién? Del diablo. Aquí lo dice, no lo digo yo. Ya si me quieren aventar la silla, ya es su problema, pero Dios lo dice. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció
el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús a su nacimiento? ¿Para qué nació Jesús? Para deshacer las obras que Satanás tenía en la mente, en el corazón de muchos seres humanos. Ahora entiendes por qué la historia se divide a partir de Jesucristo, antes y después. Porque Jesús vino revolucionariamente, si lo quieres ver de esa forma, a cambiar el esquema de pensar y la forma de ver las cosas en el mundo. Jesús no es una religión. Muchos quieren confundir a las personas que Jesús viene a ser una religión. Cuando tú les hablas de Jesús, ay, no me hables de religión porque me da urticaria o me siento mal, no me hables de religión. Jesús no es ninguna religión, es un cambio de vida, porque Él nos vino a dar la vida. Es un cambio de mentalidad, porque Él nos vino a transformar. Es un cambio de actitud, porque Él nos vino a salvar, a rescatar del hoyo donde estábamos. Muchos en nuestro momento, conociendo del mundo y estando en el mundo, tentábamos con nuestra propia vida, con muchos vicios que teníamos. Muchos de nosotros tentábamos con nuestras vidas en nuestra mente, con problemas emocionales. Me quiero quitar la vida, ya no puedo más, este es un desdichado. Muchos de nosotros no sabíamos que estábamos perdiendo la vida. Como ya la teníamos, la vida espiritual muerta, nos estábamos muriendo poco a poco, físicamente. Cuando Jesús vino al mundo y dice que empezó a crear en todos y en cada uno de nosotros conciencia. En el mundo tendréis aflicción, pero dice la palabra, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús venció al mundo. Porque nosotros seguimos todavía contemplando muchas de las cosas que el mundo nos ofrece. Cuando Satanás vino a querer destruir por medio de Herodes en aquellos tiempos, vino a querer destruir la vida de muchos niños, es porque se había dado cuenta de algo que muchos de nosotros no nos damos cuenta: el propósito que tienes tú o que tiene cada uno de tus hijos. No alcanzamos a percibir que la criatura pequeñita que tú fuiste o que yo fui y que tienes ahora como pequeñitos, no sabes el potencial tan impresionante que puede tener puestos en las manos de Dios, sea hombre o sea mujer. Dios no discrimina a nadie, No es como decían que Dios se inclina más por los hombres que por las mujeres. No es cierto eso. No es cierto. Pero bueno, eso no es el tema. Cuando Herodes mandó que los niños fueran asesinados, no cumplió su cometido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que fíjense cómo Satanás no cumplió el cometido contigo. Yo sé que muchos de ustedes padecieron situaciones de muerte en algún momento, accidentes, balas, carros volteados, quererse asesinar con pastillas. Muchos de ustedes pasaron ese tipo de situaciones. Y bendito sea Dios, que el ángel de Jehová acampó alrededor de ustedes. ¿Por qué acampó alrededor de ustedes? Porque Satanás no pudo destruir sus vidas. Hasta el día de hoy están. Pero, ojo, porque Jesús sí cumplió su prometido y cumplió su objetivo y su meta. ¿En dónde está nuestro objetivo y nuestra meta? ¿La cumpliremos? Jesús la cumplió. Muchos dicen, si fuera sido yo Dios, pues no hubiera quedado clavado en la cruz, hubiera destruido a todos. Eso no es amor. Entonces Dios hubiera dicho desde el principio, ¿para qué hago el ser humano? ¿Para qué? Si después lo voy a destruir. En su libre decisión, cada ser humano se destruye. En su libre decisión. Si Jesús vino para deshacer las obras del diablo, y muchas ocasiones nosotros no sabemos que las obras que nos están matando a nuestro espíritu y en vida, mira, no es necesario que te des cuenta que muchos de nosotros estamos muriendo por situaciones de enfermedad física, porque se genera en lo espiritual.
Muchos estamos en el proceso de morir espiritualmente porque nos separamos de Dios. Muchos no podemos levantarnos y hemos apagado el Espíritu de Dios porque no hemos tenido relación con Dios. ¿Y qué ha sucedido? Que hoy en su misericordia sigues vivo, porque Dios se cumplió su objetivo y su meta: morir por todos y cada uno de nosotros por pecadores. Y seguimos vivos hasta el día de hoy. O sea, nos ha mantenido. Nos ha mantenido. Y ahí todavía nuestra visión se queda corta. Se queda muy corta. Porque tú no sabes por qué Dios te tiene vivo aún. Hay muchos cristianos que no alcanzan a cumplir su propósito y mejor Dios se los lleva. Dice, ¿sabes qué? No puedes cumplir ya mejor te me vas conmigo para que alcances la salvación y mejor sigas. Pero hay quien Dios les da la oportunidad de poder seguir el propósito. Yo espero que ninguno de nosotros, Dios nos llame ahorita a destiempo, que cumplamos todos el propósito. Pero si seguimos con la misma misión y visión de no hacer mucho para bendecir a través de nuestras vidas otras vidas, pues ¿qué creen que Dios va a poder hacer? Si desde el principio en Génesis nos dijo, vayan y multiplíquense, y no se trata nada más de multiplicarse biológicamente, multiplicarse espiritualmente. Esa es la virtud del pueblo elegido de Dios, del pueblo y de la iglesia también. Multiplicarse espiritualmente para que ve a través de nosotros que está Jesús, sean deshechas las obras de Satanás por medio de nosotros. Dice la escritura en Juan 10:10. ¿Ya lo tenemos? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia. No para que la tengan a la mitad. He escuchado por ahí dichos que dicen, ay, ¿cómo estás? Pues ay, sobreviviendo. Y hasta en cristianos oigo eso a veces. Ay, sobreviviendo. Ay, pasándola. Espérame. Si conoces las escrituras y las escrituras te han hablado bien, con un sentido profundo en tu corazón, quiere decir que no estás viviendo la vida como lo dice Juan 10:10. Una vida plena para tenerla ¿en qué? En abundancia. En abundancia. ¿Cuántos achaques tenemos? No me digan. Nada más. Cada quien que sepa. ¿Verdad? ¿Cuántos problemas en nuestra personalidad tenemos? ¿Cuántas situaciones en relación social tenemos con las demás personas? ¿Cuántos problemas emocionales traemos? Ustedes díganme si esa es vida abundante, de la cual Dios nos dice tener una vida abundante en Él. Cada quien sabe si realmente estamos cumpliendo lo que Dios nos dijo. Fructificar. No nada más, vuelvo a reiterárselos, es en la vida biológica, sino en la vida espiritual. ¿Cuántos hijos has tenido espiritualmente donde crezcan, se desarrollen, se involucren con Dios, sean mejores calidad de vida y vivan esa vida abundante y la manifiesten a los demás? Me gustó el pensamiento de un escritor y dice, la vida no tiene sentido, se la das tú. Con lo que hagas, con lo que pienses, con tus pasiones, con tus ilusiones, con tus metas, construyes al mundo. ¿Cómo lo ven? ¿Será? Esa es la vida. Esa es la vida que está en Cristo. Cuando tú construyes algo interiormente y le das a los demás lo mejor de ti, estás construyendo vida en los demás. Quiere decir que Jesucristo se está manifestando en tu corazón
que Jesucristo verdaderamente nació en tu corazón. Porque el nacimiento de Jesús lo celebramos sin ningún entendimiento, sin ningún significado y sin ningún entendimiento. Fiestas y fiestas y fiestas y fiestas. No es la fiesta. Es el sentido del nacimiento de Jesús. Y si Jesús nació en tu corazón, ¿cuánto sentido le has dado a la vida? ¿Cuánto? Jesús, la palabra Jesús es equivalente al griego, en el griego. El nombre Jesús viene del griego, ¿sí? Se le puso del equivalente del griego de Josué. Y Josué, el significado es Jehová el Salvador. Pongan atención porque es un poquito interesante a quienes les gusta un poco las escrituras. Quienes no, pues nomás pongan un poquito de atención. La salvación viene por Dios, o sea, por Jehová. Cuando Dios mandó, o Jehová mandó al Salvador, que es Jesús, entonces hay un concepto que muchos de nosotros pensamos que al que llegó Jesús, el nacimiento es celebración. ¿Celebración de qué? Ok. Si Jehová vino por medio de Jesús a salvarnos y a darnos vida, entonces tenemos que entender que cada año, aunque no es el 25 de diciembre que se celebra como día concreto y real, porque no se sabe bien la fecha exacta, entonces nosotros tenemos que darle vida esa fecha como reconocimiento de nuestro corazón que ha empezado a nacer y a crecer y a desarrollarse en medio de los que están con nosotros. ¿Cómo tú piensas darle vida a otras personas de tu familia? Según, fíjense, Dios nos empieza a mostrar que cuando Jesús vino a la tierra, Él ya existía antes. Dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra es el verbo, ¿ok? Y cuando la palabra se dio en Jesús, Jesús se hizo carne, o sea, físicamente, para que la palabra fructificara en los demás. Hoy tú te das cuenta que esa palabra se está haciendo rema en tu vida. Muchos de nosotros, y también muchos de nosotros, no hemos comprendido el impacto que tienes tú en tu vida cuando las demás personas te ven, te miran en una acción, sea positiva o negativa, pero te ven. No sabes el impacto que tienes. La sociedad está carente de valores, de personas íntegras, de personas con claridad en la integridad. Porque muchos decimos que hacemos y no hacemos. Muchos decimos que somos, pero no lo somos. Muchos actuamos de acuerdo a nuestra religiosidad, pero cuando salimos de nuestra religiosidad nos convertimos en lo que somos. Y ese no ha sido el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue la transformación y el cambio de la mente, el corazón de todas y cada una de las personas. ¿Por qué por Él fueron hechas todas las cosas? Y el que le dio vida a todos los seres vivos y el nacimiento, cómo cómo Dios nos dio la esperanza a través de un hombre. En este caso Jesús. Dios nos dio la esperanza a través de Jesús. Y cuando esa esperanza llegó a tu vida, tú ya tienes la esperanza de dar vida a otras personas. Qué complejo es esto que tú puedes escuchar. Pero Cristo, como el propio Emmanuel, Cristo quiere decir el ungido. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿sí? Por eso se llama Emmanuel. Cuando nació, el hombre le dio ese significado, Emmanuel. Pero en realidad, el nombre que Dios le dio fue Josué. En el griego, Joshua. José, por eso muchas personas no coinciden y dicen, es que tú no le llames Jesús porque Jesús es un nombre griego. Y ese nombre griego, dice, ¿cómo le puedes llamar tú a Dios con un nombre griego?
Muchas personas se confunden, simplemente estamos traduciendo del griego al español, y Jesús es el nombre más, más exacto que se le puede dar a ese nombre, Yoshua. Por eso está ese sentir. Cuando Dios está con nosotros todos los días, hasta el día que no vayamos a estar, ese Dios que tú tienes, que yo tengo, te está y te ha salvado de muchas desgracias, de muchas situaciones que tú no alcanzamos a percibir y sin embargo no le alcanzamos a dar gracias. Dios, ese Dios que nos vino a salvar y que Dios Emmanuel está con nosotros, es un sinónimo y un significado de Josué. Josué, ese nombre es tan impresionante porque es el que pasó a la tierra prometida a su pueblo. Si tú te das cuenta, Jesús, el nombre Joshua o Josué o Joshua, es el que está pasando en lo espiritual a todo su pueblo y a toda la iglesia a la tierra prometida. Nosotros nos hemos quedado cortos en el entender el nacimiento de Jesús. ¿Cuál fue la profecía inicial del nacimiento de Jesús y de la esperanza de la humanidad para volver a renacer? Recuerden que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y cuando Adán y Eva pecaron, ya estaban muertos espiritualmente, ¿verdad? Pero Jesús o Dios no iba a quedarse con los brazos cruzados que Satanás destruyera a todos y cada uno de los que Él ha tenido misericordia y sobre todo de lo que Él había creado. Y desde el principio vamos a recrear por medio de profecías, que ahora sí, para que las vayan entendiendo, y las vamos a ir desglosando, y con eso ya casi voy terminando, unas 2 horas más y termino. Bueno, esas profecías les van a ir dando un panorama y les van a ir abriendo, y yo sé que sí, porque Dios es muy bueno y misericordioso y nos va a abrir el entendimiento de cuál es el propósito que tienes tú en esta tierra. Y no es nada más casarse y tener hijos, no nada más es trabajar y regresar a casa y ya. No es así. Hay un propósito verdadero por parte de Dios. En la primera profecía está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Génesis, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él hollará tu cabeza y tú lo herirás en su talón. ¿Cómo entender esa profecía? ¿Verdad? ¿Cómo entenderla? Desde ahí Dios ya estaba mostrándonos que iba a venir una simiente santa que iba a destruir las obras de Satanás. Desde ahí iba a poner un libertador. Muchas veces nosotros no comprendemos los significados que le da en ciertas palabras la Biblia valga la redundancia, a ciertas palabras. La mujer en la Biblia muchas veces tiene el sentido de religión, o en el sentido de unión o de iglesia, para que me entiendan. Cuando Dios nos dice a través de ese pasaje que pondré enemistad entre ti y la mujer, está diciendo, muchos lo malinterpretan y dicen que la mujer es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? No, está hablando de un general sobre la mujer y la descendencia. Enemistad en contra de la descendencia de Joshua, de Dios a través de Jesús. Cuando vino esta primera profecía, empezó a cambiar la historia del mundo, y desde ahí Satanás dijo: entonces voy a tener, ahora sí,
alguien que va a ponerse en contra de mí, porque Satanás dominaba y controlaba este mundo, porque Dios le dio la potestad en este mundo. Y después, en la siguiente profecía, acompáñenme por favor, Números capítulo 24, versículo 17. 24:17. ¿Ya lo tenemos? Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Ser. Quizás no entendemos algunos que no tenemos, yo tampoco no tengo mucha habilidad en la profecía. La medio entiendo, no crean que la entiendo toda, la entiendo y la trato de investigar. Y cuando la investigo es cuando me empieza a dar Dios esa revelación. Aquí está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Una revelación impresionante. Porque dice que será la estrella de Jacob. ¿Saben cómo se presentó una estrella a los Reyes Magos cuando nació Jesús? Muchos le dicen la estrella de David. Muchos le dicen la estrella de Belén. Pero en realidad Dios nos está manifestando que los astros o las estrellas o la luna y demás tienen un significado muy grande para todos los hijos de Dios. Un significado muy grande. Y esta estrella estaba anunciando algo que muchos desconocemos. Dices el nacimiento de Jesús. No. Estaba anunciando la profecía que leímos en Génesis. Estaba anunciando que iba a venir el Salvador y que iba a destruir las obras de Satanás en el nacimiento. Por eso Herodes, cuando vinieron los magos y pasaron con Herodes, Herodes se quedó sorprendido. Dice, ¿cómo que van a ser un rey? Y yo no me he dado cuenta si yo soy rey. Y si llega ese rey me va a destronar. ¿Pero por qué tenía tanto miedo? Porque por medio de Herodes, Satanás obraba. Hacía guerras, pleitos, iras, contiendas. Tenía problemas sociales, culturales, políticos, religiosos. Hagan de cuenta que era un caos su familia. ¿Conocen la historia de Herodías? ¿Sí o no? Era pariente de este hombre que mandó matar a Juan el Bautista, que lo degolló. Cortar la cabeza significa autoridad. Y pensaron que cortándole la cabeza le iban a romper la autoridad a toda potestad en el reino celestial. Pero no fue así. No fue así. Dice en la profecía tercera, en Isaías capítulo 7, versículo 14. 7:14. ¿Ya lo tenemos? 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Fíjense, os dará señal. No sé qué señal ya te haya dado el Señor. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Quiere decir que ese niño que había nacido ya había llegado a la tierra, Dios con nosotros. Ya no lo tendrías que en esos tiempos buscar en el cielo, ya lo buscabas en la tierra. Cuando los apóstoles se dieron cuenta, que fueron los únicos apóstoles y otras personas que estuvieron alrededor en esos tiempos, cuando se empezaron a dar cuenta que era el Hijo de Dios, ellos mismos dicen que no se querían separar de él, porque Jesús era una atracción tan maravillosa, imponente, que dice que todo lo atraía, todo, y todos los que eran enemigos se separaban, pero había algo, como yo una vez se los dije, como un imán que hacía que
que se pegaran a Jesús, que la gente buscara a Jesús para que fuera sanada, liberada, limpiada de todas las enfermedades, para que deshaciera las obras de Satanás. Aquí es donde vienen las leyes físicas. Muchos dicen que la Biblia es obsoleta en muchas áreas, pero viene la física. Polos opuestos, ¿se atraen o se repelen? Se atraen, ¿no? ¿O sí o no? Yo los veo así como que todavía dudas. Es que todavía no. Bueno, nada más es lo elemental que nos enseñaron, ¿no? Es lo elemental. Polos opuestos se atraen. ¿Sí o no? Sí. Polos iguales se repelen. ¿Sí o no? Bueno, miren, Jesús, el Hijo de Dios, era el polo más positivo que se puedan imaginar, porque Él era Dios mismo, el creador de todas las cosas. Dice al principio, y vuelvan a traer memoria lo que les leí, dijo que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Va a llegar un día que todas las cosas van a regresar a Jesús. Todas, porque Él las hizo. No hay cosa que no vaya a regresar a Jesús. Una pregunta. ¿Qué tan lejos estás de Jesús? Si ya lo tienes en tu corazón. ¿Qué tan lejos estás de Jesús si lo mantienes en tu corazón? Esa pregunta se las dejo así como para que ustedes la vayan analizando. En la cuarta profecía dice, acompáñenme en Isaías capítulo 9. Isaías 9, del 1 al 7. Dice, ¿ya lo encontramos? Amén. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo livianamente tocaron la primera vez, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ahora hará esto. Nos habla la última profecía, cuando ya se cumplió. Esta profecía se empezó a cumplir y empezó a desarrollarse en el pueblo judío. Y el pueblo judío empezó a entender que iba a llegar un Mesías. No lo comprendieron, no entendieron el mensaje, porque en la palabra está que a muchos les iba a cegar el corazón, les iba a cegar los ojos y no iban a comprender cuándo iba a llegar el Mesías. El pueblo de Israel hoy en día, muchos de ellos no creen en Jesucristo como Mesías o en Joshua, no lo creen.
Y eso hace que hoy el pueblo de Israel esté sumergido en una ignorancia y en una oscuridad, pero porque también proféticamente ellos están cumpliendo la palabra de Dios. Ahorita los que están llevando el mensaje de salvación es la iglesia. Los que por gentilicios o gentileza que nosotros tuvimos, que estábamos como gentiles, Dios nos rescató. Dios nos rescató. ¿Y qué sucedió ahora en la última profecía cumplida? Y se darán cuenta cómo la vida tiene un sentido cuando nace una criatura. Se van a dar cuenta cómo la vida empieza a recuperar el sentido cuando nosotros hemos perdido sentido de que nazca un niño. Porque, lo vuelvo a reiterar, desde mucho tiempo Satanás nos ha metido ideas de que no nazca ya más personas. Y eso va en contra de la misma palabra de Dios desde el principio. Y fructificar, o tener muchos hijos. Hijos físicos, hijos espirituales, en el área que nosotros no hemos podido avanzar. Esta profecía se cumplió de una forma muy particular. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. ¿Ya lo tenemos? Versículo 7. ¿Ya? Dice la palabra de Dios. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía donde alojarse. En aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante la vigilia de la noche. He aquí que se les presentó un ángel de Dios, y la gloria de Jehová resplandeció sobre ellos, y les sobrevino un gran temor. Entonces el ángel le dijo: no tengan temor, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo, porque hoy les ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es el Señor, el Cristo. Y esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y sobre la tierra paz y buena esperanza para los hombres. Fíjese lo que iba a traer Dios: paz y esperanza a los hombres. Paz y esperanza. 15. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: trasladémonos hasta Belén para ver esto que ha acontecido según Jehová nos lo ha hecho saber. Y llegaron apresuradamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a conocer. ¿Qué dieron a conocer? La palabra que les había hablado en cuanto al niño. Y todos los que lo escucharon se maravillaron de las cosas que les hablaban los pastores. Las buenas nuevas de Jesucristo es cuando entra en tu corazón y tú empiezas a hablar como los pastores a todas las personas, a todo el mundo. Pero no palabras, sino hechos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significado le has dado a tu vida hasta el día de hoy? ¿Te has dado cuenta que el propósito no lo has cumplido? Estamos en el año 2021, casi llegando al 2022. Otro año más igual. Otro año más sin sentir, sin entender un propósito, sin entender una visión, una meta que Jesús tiene para tu vida y tu familia. ¿Le has puesto límite a tu capacidad? ¿Le has puesto esa barrera a tus hijos de decir: tú no haces lo que yo te diga hasta que Dios determine lo que vas a hacer?
o no hemos sabido cómo guiarnos a nosotros mismos para poder guiar a nuestros hijos. ¿Será que en realidad tenemos la razón? Quizás sí. Pero la verdad de Jesucristo, muy pocos la tenemos. Y la verdad va en contra de la razón. Aunque la razón entiende las cosas, pero la verdad rebasa al entendimiento del ser humano. Voy a hacer unas preguntas y tú las descifras y determinas qué es lo que puede haber, porque con eso termino y concluyo. ¿Qué puede haber en tu vida? ¿Cómo ves tu vida dentro de 5 años? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Cuáles son tus 3 mejores talentos? ¿Has puesto tu talento al servicio de los demás? ¿O nada más al servicio tuyo? ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Cuál es el sueño que no has cumplido? ¿Qué harías diferente en tu vida si sabes que nadie te juzga? ¿Te dedicas a las cosas de Dios apasionadamente o nada más como religión? Si te quedara un mes de vida, ¿cómo lo emplearías? ¿Vives tu vida para ser feliz y hacer feliz a otros o para ser infeliz y también a los demás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer lo que te queda de tu vida? ¿Darás vida por medio de tu vida o seguirá en una interrogante tu vida? Es una reflexión para este año que está por terminar. La segunda parte, próximo domingo, dentro de las interrogantes, nos va a hacer pensar un poquito más. Yo espero en Dios que esto haya creado en nosotros conciencia y nos haya puesto en un entendimiento de que tienes un propósito, tienes una meta que cumplir en esta tierra. Tengas la edad que tengas, descúbrela y también aprende a descubrir cuál es la visión y la misión que tienen tus hijos en esta tierra. Si tú no la cumpliste o no estás por cumplir la meta, permite que tus hijos sí la cumplan. Permite que tus hijos sí la cumplan. Todo está en la voluntad personal, porque Dios te dejó una libre decisión o un libre albedrío. Que Dios redarguya los corazones para que entendamos el nacimiento de una criatura y el nacimiento especial de Jesucristo. Vino a traer vida a nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por la palabra que tú nos diste hoy. Yo reconozco, Señor, que el entendimiento que tenía era muy limitado sobre el nacimiento de tu Hijo Jesús. Esa limitación me hacía ver que era nada más muy particular el crear una conciencia de que tú viniste a mi vida y que naciste en mi vida. Pero ¿qué es más allá de ese nacimiento tan hermoso en mi corazón? Nada más salvarme a mí mismo, nada más crear en mí, nada más conciencia para poder salvar mi corazón, mi alma y mi espíritu. ¿O hay un propósito tan grande que no lo he comprendido? Yo te ruego en el nombre de Jesús que me muestres y que muestres a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes el propósito por el cual tú nos trajiste a esta tierra. Tú no nos trajiste nada más a que vivamos una vida infructuosa, sino al contrario, Señor, tú viniste a darnos una vida y vida en abundancia. Creemos en ti, Señor. Creemos en el nacimiento de Jesús. Creemos en las Santas Escrituras como la fuente de inspiración y como la fuente de gracia y de favor que nos dejaste para seguir caminando en verdad. Que tu verdad, Señor, sea en nuestras vidas la dirección que nos lleve directamente hacia el Padre. La verdad es Jesucristo, la vida es Jesucristo y el único camino. Padre, clamamos a ti como misericordia para que esa verdad, ese camino,
esa gran oportunidad que nos das al abrir nuestros ojos y todavía en tu misericordia permitirnos vivir un día más, ver las cosas claras hacia qué voy a hacer dentro de 5 años. Si tú me permitieras vivir 30 días más, un mes más, ¿qué harías? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es, Señor, mi meta en esta tierra? Muéstranosla, Padre, y haznosla saber y entender. Yo te doy gracias, Padre, porque esto es para gloria tuya, para honra tuya, porque tú desde el principio mandaste que nos fructificáramos en todas nuestras áreas. Y así, Señor, yo veo multitudes en estos últimos tiempos que se están acercando a ti por medio de muchos hombres y mujeres sinceros, honestos, puros, que están siendo apartados para ti, Señor, y que es un remanente santo. Gracias por ello, Señor, y santifícanos más en tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Eso es todo, mis hermanos. Vamos a terminar orando nada más. Por favor, por las ofrendas. Los alimentos vamos a compartir. Buenos días, hermanos. ¿Me acompañan, por favor, en 2 de Corintios 9:6? Amén. Y digo esto: el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente también cosechará generosamente. Cada uno dé como se haya propuesto, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Porque toda generosidad que abunde en ustedes llega a las manos de Dios, para que teniendo siempre lo suficiente en todo, abunde para toda buena obra. Gracias te damos, Señor, por este hermoso mensaje que tú has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos a comprender el nacimiento de tu maravilloso Hijo en nuestros corazones, y ayúdanos, mi Señor, a ofrendar nuestro tiempo, así también, mi Señor, como hemos propuesto en nuestro corazón, ofrendar físicamente. Y bendecimos las ofrendas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.